Una vez que hemos abierto la conexión con nuestra base de datos, podemos empezar a lanzar queries u otro tipo de sentencias SQL con la que interactuar con la base de datos. En este capítulo vamos a ver cómo podemos fabricar queries simples y extraer los resultados de una tabla. Por ejemplo, vamos a replicar en Java la siguiente consulta que yo podría lanzar directamente desde mi query de base de datos, que sería en este caso select asterisco from alumnos. Esta es una query normal y corriente que nos va a devolver todas las filas de una tabla y para cada una de las filas todas las columnas de la misma. Por ejemplo, en este caso nos va a devolver la columna ID con los distintos identificadores de cada alumno del sistema, el nombre y el apellido de la persona correspondiente y la fecha de nacimiento representada como una fecha. Y se devuelven todas las filas de la tabla, que en este caso solamente son 3. Para poder hacer esta query en JDBC, lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo statement, y eso lo hacemos utilizando el método createStatement de la clase connection, que nos va a devolver precisamente un objeto de tipo statement que puedo guardar una variable como haría en este caso, statement stmt. Statement es del paquete java.sql, no os equivoquéis al importarla porque puede que haya más clases por ahí llamadas statement, y una vez que yo la tenga puedo utilizar sus distintos métodos para, por ejemplo, ejecutar una sentencia SQL estándar que simplemente pues, me permite hacer cosas como un insert o como un update, como veremos posteriormente, o utilizar execute query para poder directamente lanzarle una query y que me devuelva un result set. El result set va a consistir esencialmente en una estructura de datos de tipo cursor que vamos a poder utilizar para luego navegar por los distintos resultados que nos proporcione la base de datos. Es decir, nosotros vamos a comunicarnos con la base de datos, le vamos a enviar esa query SQL y nos va a devolver lo mismo que una RPL nos pintaría como tabla en forma de comandos que nosotros podemos utilizar con ese result set para, por ejemplo, ir pasando de una fila a la siguiente y para cada una de las filas para ir sacando cada una de las columnas. Una vez que haya terminado de trabajar con mi result set y con mi statement en general, es importante llamar al método close para así poder liberar recursos y desacoplarla de la base de datos. En caso contrario, acabaremos teniendo cursores por ahí un poquito abandonados y al final consumiremos más recursos en nuestra base de datos de lo que nos gustaría. De hecho, Statement, al igual que ocurre con Connection, implementa la interfaz AutoCloseable, lo que significa que yo puedo envolver esto dentro de otro try-catch. No me preguntéis por qué voy a poner 2 en vez de poner 1. Y si con esto hago ese createStatement, ahora lo que ocurrirá es que, como este es un try with resources, pues cuando llegue al final del bloque try, se cerrará automáticamente. Pero así nosotros por lo menos podemos tratar ese SQL exception y hacer algo o simplemente devolver algún tipo de error, ¿vale? Lo importante es que cuando se termine ese tray with resources, pues se cerrará para que no queden por ahí conexiones abiertas, que es lo que por otra parte nos interesaría. Y lo que vamos a hacer precisamente es utilizar el método execute query, ¿vale? Que estaría en ese statement, para fabricar esa query que va a ser select asterisco from alumnos en este caso. Esto nos va a devolver un result set, así que lo voy a guardar en una variable como por ejemplo rs. Y con esto yo creo que ya debería quedar claro que lo tenemos todo. Tenemos, no sé por qué no puedo importarlo. A ver, voy a ponerlo a mano. Import java.sql.resultSet. Ahí está. No sé por qué no se deja importar. Tenemos esa conexión. En la conexión sacamos un statement. Y del statement lo que hacemos es ejecutar una query y obtener sus resultados. ¿Vale? Statement tiene más métodos que, pues eso, los podemos utilizar, por ejemplo, para modificar información acerca de nuestro cursor, tal como, por ejemplo, el número de filas máximas que puede sacar o el nombre que va a tener el cursor. En fin, ciertos metadatos que podemos ajustar sobre nuestro statement que luego le vamos a lanzar. Pero lo importante es que los datos van a estar en el result set, ¿vale? Y ese result set lo que va a tener son distintos métodos, aparte de un close, que también es closeable, es decir, también podemos poner otro try with resources aquí. El triple try, es increíble. A ver, en condiciones normales nosotros no pondríamos 3 tries uno dentro de otro. Lo que haríamos es poner un único try que tenga múltiples ejecuciones separadas por un punto y coma y ya está. Ahora lo hacemos para que veáis cómo se hace. Pero aparte del close y de ese closeable, tenemos operaciones como, por ejemplo, todos los que empiezan por get, getBytes, getBoolean, getBlob, getBinaryStream. ¿Para qué sirven cada uno de estos métodos? Pues para obtener un dato, ¿vale? Porque al final el propósito es el siguiente. Ese result set representa esta tabla. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es comprobar si tenemos resultados en primer lugar. Y para ello, uno de los 1000 métodos que existen en esta clase va a ser el método next, que lo que hace es lanzarse al siguiente registro. Nosotros tenemos que llamarlo una vez hagamos una query para poder saltar a la siguiente fila si es que está disponible. Este método se comporta como una especie de iterador. Cada vez que lo llamas, hay una flechita que nosotros no vemos aquí porque es virtual, pero la voy a pintar en postproducción, que está apuntando a una fila.
Y cada vez que se llama next va pasando a la siguiente fila. Si vuelves a llamar a next vas avanzando a la siguiente fila y si vuelves a llamar next vas avanzando a la siguiente fila. Este método, en caso de que hayamos llegado al final de la tabla o incluso en caso de que la query no haya devuelto ningún resultado, lo que va a hacer es fallar silenciosamente. No nos va a dar ningún error, lo que pasa es que va a devolver un booleano que nos indica si existen resultados o no. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es llamar a next hasta que next precisamente nos devuelva falso. Por eso yo lo que haría en primer lugar es hacer un while al principio de todo o un if para así detectar si este result set nos ha devuelto resultados. Es una manera rápida de verificar si esta query nos ha venido vacía o no. En este caso, como hago un while, lo que vas a hacer es iterar sobre cada uno de los resultados. Por ejemplo, si pusiese un println aquí bien hermoso y bien guapo, que diga un resultado, como esta query me devuelve 3 alumnos, lo que debería apreciar ahora es que si ejecuto este código aparezca 3 veces la frase un resultado. Un resultado, un resultado, un resultado, es correcto. Una vez que yo llame a next, mi result set ya está apuntando y por lo tanto yo ya puedo utilizar las operaciones como por ejemplo getArray, getBigDecimal, getDouble, getObject, para sacar cada una de las columnas. Si os fijáis, cada uno de los métodos aparece duplicado al menos 2 veces. Existe una llamada que nos deja pasarle un string como parámetro y existe una llamada que nos deja pasarle un int como parámetro. Si nosotros le pasamos un string, lo que tenemos que hacer es indicar el nombre de la columna que queremos obtener. Y este será el caso simple y el caso pues, más fácil de leer que vamos a utilizar en muchos casos. Pero si nosotros sabemos directamente los identificadores de las columnas, y esto es algo muy típico, por ejemplo, cuando haces un select count, que al final pues, es un poco incómodo cómo se acaban llamando las columnas cuando empiezas aquí a meter columnas raras, pues siempre podemos utilizar la llamada que utilizan a números para simplemente decir dame la primera columna y la segunda columna porque no te voy a escribir count asterisco ya que sería un poco complicado de escribir. Entonces en este caso lo que puedo hacer es extraer el ID, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Para ello lo que haré será, por ejemplo, usar la operación getInt y ponerle que quiero que me devuelva la columna ID. Al final lo más recomendable es que en función del tipo de datos con el que estéis trabajando miréis si existe una operación para lo que estéis buscando, porque es que hay muchísimos métodos y tampoco me voy a poner a ver uno tras otro, ¿vale? Nosotros usaremos get y el tipo que sea, por ejemplo en este caso int, y lo típico será eso, que le pase como parámetro el identificador de la columna que quiero que me devuelva, en este caso id, o en este caso, por ejemplo, nombre, si pongo getString nombre, o getString apellido, o get fecha de nacimiento. Este es de tipo date, así que voy a poner getDate. Y por supuesto, esto lo tendré que guardar en variables. Vamos a poner id, vamos a poner nombre, vamos a poner apellido y vamos a poner fecha NAC. Y claro, si no le pongo tipos, como por ejemplo string o simplemente var, pues esto no va a funcionar bien. Y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, imprimirlo. Vamos a poner println resultado, poner id, nombre, apellido y fecha NAC. Esto lo hago por ahora pues porque estamos empezando, pero luego os contaré patrones típicos cuando se trabaja con JDBC, porque al final lo típico será crear DTOs y ese tipo de cosas para no tener variables por aquí colgando. Pero bueno, cuando yo ahora ejecuto este código vemos los distintos resultados, vemos que la fecha se ha leído bien como un objeto de tipo date en este caso, y tenemos cada uno de los distintos nombres. Recordad una vez más que cuando terminéis de trabajar con vuestras cosas las tenéis que cerrar, porque en caso contrario van a quedarse por ahí recursos abiertos y va a ser un poquito incómodo de contar luego, así que es conveniente que o hagáis un try with resources como estoy haciendo yo aquí, o manualmente hagáis un finally en vuestro catch, porque tendréis que tratar la excepción, digo yo, y en general os aseguráis de que ese close es llamado de alguna manera. Esto del triple try es un poco incómodo, así que lo vamos a refactorizar un poco. Podéis concatenar múltiples tries, múltiples recursos que queréis que se cierren automáticamente, si le ponéis dentro de los paréntesis un punto y coma tal cual, como si fuesen varias variables. Y esto al final lo que acaba representando es simplemente que queréis que os instancie una conexión, que queréis que os instancie un statement y que queréis que os instancie un result set. Y todo va a quedar cerrado cuando se llegue a ese finally o a al final de ese bloque try. Y eso sería todo. De todos modos, esto os viene bien al principio cuando hagamos queries básicas y ya con esto, oye, ya con esto podéis comenzar a trabajar y hacer cositas, pero prestad atención al siguiente capítulo donde vamos a ver cómo trabajar con prepare statements, porque hay situaciones en las cuales esto puede no ser muy seguro, como veremos ahora en breve. Nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.